Lo que están a punto de ver no es simplemente un recorte, es una guía concentrada. Hemos organizado las ideas más potentes para que puedan comprender el mensaje central de forma clara y directa. Sabemos que el tiempo es un recurso valioso, pero las ideas compartidas son demasiado cruciales como para que se queden solo ahí. Por eso, nos sumergimos en su esencia y extrajimos el núcleo de su poder. Bienvenidos a En Resumen. Algo que nos ha ocurrido como raza también es que evidentemente tenemos la mezcla de muchísimas razas diferentes, tanto razas, pues podríamos llamarlas, para que se entienda, de luz, como razas un poco, pues no de tanta luz. Pues claro, tenemos una mezcla también de unas razas que estaban enfrentadas entre sí. Entonces esa memoria celular, esa memoria genética habita dentro de nosotros. Por eso se nos da tan fácil el que tengamos conflicto interno. Y es simplemente por esa misma memoria celular. Y claro, con todo esto siempre estamos totalmente desenfocados y siempre mirando hacia afuera por la aprobación, por el reconocimiento. Problemas a resolver. Lo que tenemos que abordar en este momento, lo más importante, es la reconexión de nuestro ADN y de nuestra partícula o diseño luz nuevamente a nuestro diseño físico, ¿sí? Concretamente nuestra genética. Bueno, más o menos hemos explicado siempre que hay que volver a reconectar los códigos luz, los códigos dorados, para volver a retomar con el diseño original, que lo podríamos entender con la proporción phi, la proporción dorada, la proporción perfecta. ¿Qué es esto? Es una matriz divina que geométricamente está contenida en todo lo que tiene forma en la materia. En la antimateria también de otra manera, pero bueno, vamos a ajustar a nosotros, ¿no? Nosotros perdimos totalmente esa geometría divina por cuanto estamos imposibilitados de volver a conectar a la fase luz, porque es una fase lumínica. Cada uno hemos venido a trabajar un aspecto diferente y entre todos, luego, entre el trabajo hecho por cada uno desde su área, vamos a unir todas las partes y así de esta manera colaborar para que esta humanidad pueda reiniciar desde el momento antes de la caída de Atlántida, que no ha sido otra cosa más que la desconexión de nuestro ADN. Yo creo que ya está a esta altura de más explicarlo. Refrescamos en un concepto muy por arriba por las dudas que haya alguien nuevo que no está enterado del tema. Pero durante Atlántida nosotros sufrimos la caída de la humanidad atlante. Nosotros los actuales estamos cerrando ese periodo atlante. La Atlántida a nivel histórico consistió en el periodo que era antes de Egipto como lo conocemos, Kem era, hasta ahí no había caída, luego vino la época que todos conocemos de Egipto, luego la civilización sumeria y luego nosotros los actuales. Entre estas 4 etapas de la civilización atlante, nosotros los actuales somos la que vamos a cerrar, ¿sí? La evolución atlante, que en realidad no ha sido tanta evolución, sino más bien caída, un tropiezo en la parte del progreso de la humanidad. La caída de la humanidad de Atlántida, nuestro ADN no solamente fue desconectado, ¿sí? Bloqueado, la palabra es bloqueado, por entidades negativas en 10 fibras de 12 principales, o sea, al estar bloqueadas las fibras quedó bloqueada, la información de los códigos dorados, de la proporción divina, etcétera, que era como teníamos que ir avanzando. No solamente quedó bloqueada la información, sino que en consecuencia se desconectó nuestra conciencia. Bien, esta actividad de caída nuestra de este diseño y proyecto genético, esta intervención, y para que
ocurre este bloqueo, digamos, es de parte de estas entidades de otras razas regresivas o negativas, pero que quedaron en este planeta, y se puso una malla de cuarentena, que es una malla vibracional, frecuencial, una brana de frecuencia, y se dejó separado dentro de este planeta Tierra las razas que hicieron caer la humanidad de Atlántida en cuarta dimensión astral de esta Tierra, y nosotros se nos dejó separado en tercera dimensión física para que podamos seguir avanzando durante nuestra tercera dimensión realmente, para prepararnos en las que se puedan descargar este proyecto de ADN cósmico. Vamos a resumirlo en una sola palabra. Son razas crísticas, pero para que no se nos confunda con la parte mística de Cristo y todo eso místico, vamos a entender la parte crística como razas genéticamente que pueden radiar luz, y en esa luz que se irradia únicamente existe el desarrollar y evolucionar a través del programa del amor, la compasión, el servir, demás. Bueno, sería sintéticamente es el proyecto Humano Luz o Humano Adán Kadmon. Por eso decimos que es un proyecto de rango espiritual, porque las razas que habían creadas antes, lo que existía no funcionó tampoco, era todo razas que terminaban depredando, avanzaban porque se reproducían, pero donde colonizaban planetas depredaban, mataban a los que había en ese planeta para colonizar y quedarse. Tampoco funcionó lo que había antes, por eso es que surge este proyecto por los 21 Boronandek. Bien, podríamos decirlo así, con el programa contrario. Bueno, eso somos nosotros. Entonces, lo que a mí me interesa, porque de tantos años de amistad con Jessica y Gorka, que ahora las vamos a presentar, a lo que a mí me interesa es ir al punto de que cada uno de los que estamos encarnados y que sabemos que entramos conscientes para formar parte de estas estructuras, a esta altura en la Tierra desdoblada, de estructuras superiores, porque obviamente se entiende que, por ejemplo, de dimensión 60 no se puede bajar directo a la 3D de una Tierra, o a una 5D en Pléyades, o a una 9D en Sirio. Entonces, estas estructuras superiores Boronandek, como decía antes, fueron creando y desdoblándose en estructuras menores, que hacemos todas esas estructuras, hacen escala en las dimensiones intermedias, hasta muchos de nosotros encarnados, por eso dije que estamos encarnados conscientes y voluntarios, a voluntad, y vinimos aquí adentro representando o formando, si lo quieren decir así, estructuras menores en la Tierra. Con el trabajo y la tarea que están haciendo de ayuda y asistencia al humano, desde esta parte del ADN y la sanación para la restauración, ellos están trabajando y remitiendo a Santa Esmeralda, o trabajando en directo con Santa Esmeralda o con los genetistas de las estructuras derivadas de Santa Esmeralda. Están haciendo su parte. No hablo más, ellas nos contarán qué, porque el sentido de estas conversaciones, desde mi parte, desde las redes sociales mías, es que cada uno de nosotros podamos ampliarnos, expresar los voluntarios sin nombre que estamos aquí trabajando para restaurar esta humanidad. Y bueno, yo no sé hablar por los demás, así que cada quien habla de lo que de la partecita que le corresponde hacer. Jessica y Gorka, les doy las palabras, no hablo más. Es un placer tenerlos, pero además es un placer tenerlos como amigos de mi vida personal. ¿Qué tienen para contarnos? Muchas gracias. Fantástica introducción, sobre todo para que haya una comprensión de cómo es el concepto desde lo macro hasta lo micro, cómo se va desarrollando ese desdoblamiento desde, digamos, el diseño, la idea de la propuesta de la vida, y de cómo ir transfiriendo poco a poco eso a planos más pequeñitos como este hermoso proyecto. Pues ahí es donde, digamos,
pues nos perdimos también. Como se perdió la administración, pues también nos perdimos muchos. Y esa herencia genética que tenemos, sobre todo de muchas heridas del alma, que se manifiestan además en nuestra propia acacia biológica, que son nuestras 8 células primordiales, porque ahí genéticamente es donde se ingresan todo lo que hemos vivido y toda la carga emocional, transgeneracional, proyecto sentido, de vidas pasadas, todo lo seguimos teniendo ahí, todo se va manifestando en esas memorias. Y claro, todo esto que hemos hablado al final se le da mucha importancia, como hemos estado hablando estos días, de que bueno, que puede que haya implantaciones, que las hay. Entonces, pero desde ahí para crearnos esa protección, pues empezamos a crearnos esos personajes, esos egos. Y lo más complicado es cuando empezamos a identificarnos con ellos. Ahí es cuando se produce una gran separación interna y dejamos de ser nosotros mismos. Pero claro, no nos damos cuenta que al final esa protección extra que nos estábamos haciendo con ese ego nacido desde nuestra sombra, para proteger nuestro corazón, lo que estábamos haciendo también es denegarnos la entrada del amor a nosotros mismos. Y no podíamos expresarnos también como realmente somos. Y aunque nos haya servido durante un tiempo de nuestra vida para poder proteger aquello que se hirió, nos hemos ido olvidando de aquello que estábamos protegiendo, porque hemos dejado de ser esa parte genuina que éramos y que dejamos de ser en algún momento porque fue herida. Y es ahí donde tenemos que tener la humildad de empezar a vernos tal y como éramos, esa parte genuina nuestra. Y esa parte genuina nuestra siempre va a querer disfrutar, descubrir, encontrar el placer de la vida, de poder vivirla, porque nos hemos sumido en muchas responsabilidades en el sentido de tareas y de si dejo de hacer, no me van a reconocer, y siempre proyectando el poder hacia afuera. Tenemos la valentía de poder juntar todo eso y de todo aquello que nos separaba, dejan de tener potencia, y eso nosotros lo hemos visto también. Dejan de efectuar tanto poder en nosotros porque nosotros estamos empezando a encender nuestra propia luz. Entonces eso significa la cantidad digamos, o la potencia del campo atómico que estamos empezando a despertar nosotros mismos, porque realmente tenemos tal potencia que podemos fundirlos. Podemos, sí. Como se funden los plomos en las casas cuando pega un petardazo muy grande, pues esa es la potencia realmente que tenemos, y ese es el punto al que tenemos que llegar, porque como hemos comentado antes, al final nosotros mismos somos responsables de qué tipo de energía generamos. Es verdad que bueno, pues que nos lo ponen un poquito complicado, pero si nos lo ponen un poquito complicado es realmente porque somos muy importantes, porque también no nos damos cuenta de nuestro poder co-creacional que tenemos. Porque si nos damos cuenta, lo que más siempre tratan de hacer, o sea, si por poder, por fuerza, pues podrían haber hecho cualquier barbaridad, pero no, lo que siempre tratan es de convencernos de escenarios, de situaciones y de cosas, porque nosotros realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que somos un eterno observador. Y ese observador co-creacional realmente proyecta y dirige su energía allá donde está mirando. Por lo tanto, si nos están exponiendo, por ejemplo, un problema y nosotros seguimos mirando ese problema, de una manera totalmente inconsciente, vamos a seguir proyectando nuestra energía a ese problema, y aunque estemos totalmente en desacuerdo con él, vamos a estar favoreciendo para que eso se pueda manifestar, para que se siga manifestando. ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras mayores carencias, nuestras mayores dificultades o nuestras mayores trabas? ¿Dónde está instaurado nuestro mayor miedo? Porque esa realmente es una programación. El miedo, porque el miedo realmente es la frecuencia que lo detiene todo. Frecuencialmente es algo que lleva a la extinción siempre, porque no tiene movimiento. Y en cambio el amor, tenemos que entender que es ese latido universal, es un movimiento en dos direcciones.
es esa respiración, es el dar y el recibir, pero en total sintonía. Entonces, claro, si empezamos a tener, digamos, la valentía, pero sobre todo la sinceridad y la humildad de empezar a ver nuestros propios miedos, porque claro, tenemos que entender que cuando hemos sido heridos en nuestra infancia, ahí hemos desarrollado, digamos, una máscara, un personaje extra para poder protegernos de aquello que nos hirió el corazón cuando éramos pequeñitos, y sobre todo es algo que empezó a despertar memorias que ya estaban latentes en esas 8 células primordiales, en esa memoria celular que tenemos. De hecho, es que solo uno mismo lo puede hacer. Podemos bajar, nosotros todas las herramientas que bajamos son canalizadas desde Santa Esmeralda, porque trabajamos con la orden, siendo parte de ella nuestros estados de conciencia mucho más superiores, ¿no? Aquí al final somos Jessica y Gorka, humanos, un como fractal todo. De todo eso. Pero sí que bajamos ahí las herramientas, pero se pueden bajar herramientas de 1000 sitios, de 1000 formas y de 1000 lugares. Lo que hay que hacer es que las personas, cuando tengan esas herramientas, tener la capacidad de acción en el momento que están viviendo algo. Cuando están con el run run en la cabeza que no para de es que tú no vales, es que cómo vas a hacer esto, cómo vas a... No, ese run run que todos tenemos, porque son las larvas que entran primero para ir desconectando y apagando nuestra luz. Ahí tenemos que aplicar las herramientas, decir qué es lo que he aprendido de todo, qué es lo que he estudiado, y accionarlo en ese momento para poder... antes, cuando estabas hablando de los implantes, me venía el ejemplo que una vez me pusiste de los ordenadores, ¿no? Que tú le puedes hackear a un ordenador, que él, cuando tiene el programa de arranque, tira con todos los programas de arranque y va, ¿no? Y va cargando pues el Windows, el otro, ¿no? Y va cargando todo. Pero si tú te hackeas, ¿no? O sea, me refiero a... estás con el pensamiento, ¿no? Y tú sabes que estás enredado con ese pensamiento que está ahí, que no sale. Si le metes una herramienta que hayas aprendido, que la tengas integrada, estás hackeando. Por genética tiene que venir esa información a este cuerpo 3D, supuestamente navegando en la luna, y en la luna, como decimos aquí, es una forma de decir, estar en las nubes, no entender nada. Por eso es que de ahí es la importancia de ser conscientes y que toda esta información no nos dé miedo, porque si no, el miedo anula esa parte consciente y no te permite hacer el bloqueo a todas esas cosas. En una primera versión dije, ¿qué hago ahora con mis copias? En una segunda versión, que entré a navegar por ahí y las vi, dije, estas copias no son no son de mi autoría, no autoricé yo que hagan copias, no nada. Pues entonces se me ocurrió a mí desconectar, deslinkear las copias de mí y solucionó el problema. Después no sé qué harán esas copias, qué función o qué se hará con esas copias. Pues porque es muy fácil clonarlos y estos seres tienen la tecnología para clonar, pero solo lo que es el fractal de alma. Eso es muy fácil, pero lo que no está clonado es la parte del espíritu, la parte crística. Perfecto. Eso es lo que no pueden clonar. Eso solo tienen capacidad la tecnología de la supraconfederación y los Bornandek. Esa es la parte de arriba. Entonces, claro, sin esa parte, sin ese anclaje de ese entrelazamiento cuántico a la parte del espíritu, de la luz, pues es más complicado, pero eso es lo que queremos decir, la importancia que tiene de estar en este planeta, que aquí todo el mundo tiene la oportunidad de evolucionar. Tenemos la valentía de poder juntar todo eso, y de todo aquello que nos separaba, dejan de tener potencia, y eso nosotros lo hemos visto también. Dejan de efectuar tanto poder en nosotros, porque nosotros estamos empezando a encender nuestra propia luz. Entonces eso significa la cantidad digamos, o la potencia del campo atómico que estamos empezando a despertar nosotros mismos, porque realmente tenemos tal potencia que podemos fundirlos. Problemas a resolver. Lo que tenemos que abordar en este momento, lo más importante, es la reconexión de nuestro ADN y de nuestra partícula o diseño luz
nuevamente a nuestro diseño físico, ¿sí? Concretamente nuestra genética. Bueno, más o menos hemos explicado siempre que hay que volver a reconectar los códigos luz, los códigos dorados, para volver a retomar con el diseño original, que lo podríamos entender con la proporción phi, la proporción dorada, la proporción perfecta.